Vamos a seguir con esta serie de la utilidad de la palabra. La utilidad de la palabra que tiene que ver con esta cuarta utilidad. Así que seguimos meditando en ella. Ya escuchamos la semana pasada el contexto en que Pablo le está hablando, le está escribiendo a Timoteo, ahí en 2 de Timoteo capítulo 3. Y vemos que le dice que vendrán tiempos peligrosos. En los postreros tiempos, habla de, podrían ser ya estos peligrosos, como que lo son, ¿verdad? Porque lo vivimos día a día. Pero también le dice que habría que cuidarse de hombres malos y engañadores. Y casi terminando de mencionar casi estas 18 características de estos hombres, que usted lo puede ver allí en 2 de Timoteo, el capítulo 3, habla de estas características de hombres malvados, dice: amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. 18 características tremendas. Termina en el 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Le está advirtiendo, le está diciendo: cuidado, cuidado, Timoteo, porque aquí lo importante es centrarse en lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Y en el 5 termina: tendrán apariencia de piedad, dice, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, a estos evita. Así que la única forma, la única alternativa que le está dando Pablo a Timoteo para superar estas circunstancias es conseguir la sabiduría de Dios persistiendo en esta doctrina, la que encontramos en la palabra. Así que el pastor David ya se adelantó a este texto. Yo pensé que cuando estaba allá y dije: David va, entonces a David le toca, pero no, ya lo dijo. 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, pero para redarguir, para corregir, y hoy nos toca para instruir en justicia. Ya vimos los miércoles pasados, ¿no? En estas transmisiones se vio para enseñar, que lo vio el pastor Pedro, si no me equivoco. Se vio la utilidad para redarguir, que la vio el pastor Quique. La semana pasada, desde acá, predicó la hermana Marlene, sin quórum, por supuesto, porque estábamos en prueba. Lo hizo la tercera, que es útil para corregir, ¿verdad? Mencionó sobre la corrección y los caminos, las alternativas que Dios nos da, ¿verdad? Se mencionaba y hemos cantado sobre el Salmo 119, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué precioso cuando vemos esto. Así que hoy nos toca ver útil para instruir en justicia. Parecería que estas 3 anteriores ya son suficientes, pero no, porque Pablo quería dejar en claro a Timoteo que la palabra de Dios es práctica, es para ponerla en práctica, y es más, es completa. Así que comencemos por esto del concepto, la definición de estas 2 palabras que encontramos aquí: instruir en justicia. En el diccionario vemos instrucción como comunicar sistemáticamente ideas, dice, conocimientos o doctrinas que involucran la enseñanza, el entrenamiento y la disciplina. La etimología de la palabra viene del sustantivo griego, que es paideia, que es guía, crianza, disciplina. Justicia tiene esto como definición: cualidad de una conducta recta, ecuánime, justa. Y ese es nuestro Dios. Ese es el Dios en el que hemos creído. Y la etimología de esta palabra es dikaiosum, que significa lo correcto, rectitud, equidad. Así que
Vamos viendo esto en tres partes nada más, y la última, que es un poquito más larga, es como una aplicación para poder entender qué significa esto de instruir en justicia. ¿Qué es lo que Pablo le dice a Timoteo? Primero, sabemos que todo creyente necesita ser instruido en una disciplina amorosa, de manera que su vida deje estos rudimentos iniciales, la salvación, el arrepentimiento, ¿no?, para comenzar a desarrollar una madurez cada vez mayor, más efectiva. Y la misma palabra de Dios nos dice hasta dónde, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Eso nos dice la palabra. Y en Hebreos 6:1 nos dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante en la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Entonces, el deseo de Dios está en que vayamos más allá, que no nos quedemos allí estancados. Para llegar a esa madurez, mis hermanos, es necesario desarrollar una disciplina personal en el estudio de la palabra. Eso lo sabemos. Ustedes, como guías, líderes, parte de ese comité de los grupos homogéneos, conocen mucho de esto y han aplicado algo de esta disciplina personal. La relación, lo importante también en medio de esta disciplina es entender y llegar a esa relación con nuestro Padre por medio de ¿qué? De la oración. Y también la necesidad de ser transformados en el poder que es el que viene del Espíritu Santo, ¿verdad? La segunda parte de este tema tiene que ver con que Dios nos llama a ser semejantes a Él. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica? A ser justos, así como es Él, equitativos, santos, rectos, íntegros en toda nuestra manera de vivir. Ese es el deseo de Dios para cada uno de sus hijos. Primera de Juan 2:29, que está en la versión NBI, dice: si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. El que practica la justicia ha nacido de Él. Y esta tercera parte que vamos a ver es para ilustrar esta cuarta utilidad de la que nos ha tocado hablar el día de hoy. Vamos a hacerlo en forma práctica con algo que nos lleve a entender nuevamente, reincido en instruir. Vale la pena repetir que significa el acto de proveer guía para evitar de una manera responsable, para vivir, de una manera responsable. Proveer guía. ¿Qué significa esta provisión? Tener recursos, tener la herramienta, lo que encontramos en la palabra, para que nos dé esa guía, esa dirección. Y lo hagamos de manera responsable. Esta instrucción tiene que ver también con entrenamiento. Entrenamiento, disciplina o corrección. Y cuando hablamos de entrenamiento, hablamos de algo práctico, porque no solo queda en la parte teórica, sino que todo esto hay que llevarlo a la práctica. Y ahí es donde me voy acercando a lo que significa instruir en justicia. Así que, mis amados hermanos, en otras palabras, la Biblia es útil no solamente para enseñarnos lo que debemos o no hacer. Es necesario. También nos muestra lo que estamos haciendo, nos confronta, nos redarguye, que fue la segunda parte. Asimismo, nos dice que debemos corregir y adicionalmente nos da esta guía de la que estamos hablando, el cómo hacerlo, o mejor dicho, instruirnos en justicia. Lo cual quiere decir que todo esto tiene un objetivo claro. ¿Cuál es este objetivo claro? Producir en cada uno de nosotros, los hijos de Dios, un estilo de vida que refleje la justicia de Dios. Porque ese es el anhelo de Dios. Lo vamos a conseguir bastante difícil, ¿verdad?
porque no somos perfectos, pero en eso estamos. Y todo esto eso es una lucha. Como ejemplo, para desarrollar esta parte práctica, voy a tomar el Salmo 119:11 para ver 4 utilidades de la Biblia mencionadas aquí en este versículo, cortito. Y aquí se hace necesario de mencionar nuevamente las 3 primeras, porque esto es un preámbulo muy interesante para esta cuarta. ¿Qué me enseña? Cuando el Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Vamos a hacer aquí un ejemplo como si estuviéramos en la EBDS. Discúlpenme ustedes que son más eruditos, pero yo creo que hay muchos que sí lo necesitan. Pero con el ejemplo práctico creo que lo vamos a entender. ¿Qué pasos deberíamos seguir? Primero, memorizar la palabra de Dios. Y cuando memorizamos la palabra de Dios, ya estamos hablando que la palabra es útil para enseñar. Porque estamos haciendo un ejercicio de aprendizaje, ¿verdad? Y nos está enseñando. Un segundo paso, y en el que a veces nos complicamos, es que a veces en vez de dedicarme a mencionar la Biblia, a memorizar la Biblia, hacer esto que hablamos en el primero, se comienza a ver mucha televisión, nos entretenemos en el internet, pero como ya pasamos esta primera parte y nos alimentamos y utilizamos, nos dedicamos a memorizar y a traer a nuestra mente estos versículos, entonces viene la palabra y nos redarguye, nos confronta. Inmediatamente tomo la decisión de desarrollar un plan. Un plan, hablemos de una memorización anual, porque esto puede aplicarse para otras cosas dentro de lo que es el estudio de la palabra. Este plan ya de memorización anual tiene que ver con la utilidad para corregir, porque ya estoy escogiendo un camino, ya estoy escogiendo el camino correcto, lo que dice la palabra de Dios. Y en el cuarto paso ya viene el desarrollo del plan en sí, que significa corregir aquello que la Biblia me ha enseñado y quizás en muchas circunstancias corregir aquello que estoy haciendo mal. ¿Y qué debo hacer? Útil para instruir en justicia, porque esto ya es un entrenamiento, o sea, ya entré a la práctica. Entonces, centrándonos en este cuarto punto, en este caso, el plan puede ser el siguiente, lo pongo como ejemplo. Primero, ¿qué haría? Orar diariamente para que Dios me dé fortaleza. Eso es importante, la oración. Algo que no perdemos en tiempos como estos, por ejemplo, para ser diligente en memorizar siempre la palabra de Dios. Segundo, buscar, como ejemplo también y como un ejercicio, buscar 4 versículos para memorizar cada mes, por ejemplo. Comenzando con el tema aquí ya de la obediencia en ese mes. Porque tiene que ser obediente para hacer todo esto, porque un día sí, un día no, no. Aquí hay que ejercitarse en ello. Eso es lo que necesitamos en este momento, buscar 4 versículos. Una forma de llevar también adelante este plan sería escribir en una libreta y llevarlos conmigo cada semana, por ejemplo. Llevarlos para leerlos antes de la comida, antes del almuerzo, para cuando subo al micro, leo, repaso. El cuarto paso para este plan sería pedirle, por ejemplo, a alguien de tu familia, a alguien de tu casa, que te tome la lección a diario. A tomar la lección para saber si usted memorizó cada versículo de la semana. Y la última semana del mes, ya estamos terminando el mes, repaso estos 4 versículos del mes para recordar todos y saber si los aprendí o no. Pero aquí hay todo un ejercicio. Esto significa
instruir en justicia. Dios nos instruye en eso. O sea, entrenamos y desarrollamos un plan para corregir muchas veces una práctica pecaminosa, una falsa doctrina, y con esto voy llenando mi mente con la palabra, porque ese es el deseo de Dios, que sea la palabra la que por sí misma nos hable. Entonces aquí podría hacerme yo ya la pregunta para ir terminando. ¿Tiene usted un plan específico para vencer, por ejemplo, un pecado puntual, una mala actitud en su vida? Y lo digo, y me lo digo a mí de repente, lo mismo, lo fijo, lo seguro sería, y lo más probable, que la respuesta sea negativa. Porque el cristiano promedio, en lugar de corregir muchas veces el pecado, corre detrás de supuestos sanadores, predicadores que le digan cosas bonitas, porque eso se busca a veces. O aún corren detrás de adivinos cristianos que les cuenten cosas específicas acerca de sus vidas. ¿Con quién me voy a casar, por ejemplo? Hoy muchos se ocupan de eliminar el pecado de sus vidas en formas como que quisieran hacerlo, pero no se deciden, porque solo se direccionan y funcionan con el puro sentimiento, y a veces los sentimientos nos traicionan. Funciono en lo que creo, y esto no es serio. No es serio para abandonar un pecado. Debemos centrarnos en esta disciplina, hacerlo según lo que dice la palabra. Otros deciden culpar al demonio, por ejemplo, también, ¿no? De estas prácticas que la Biblia llama pecado. Y así muchas veces se evade o se intenta evadir una responsabilidad personal de aquello que la palabra dice y demuestra que es pecaminoso. Y la palabra que siempre nos llama al arrepentimiento nos va a decir allí: corrígete, corrijan, sean instruidos por la palabra. Entonces, este es un ejercicio práctico para entender esta última parte: instruir en justicia, una guía, un entrenamiento. Voy concluyendo. Y digo esto, y yo creo que este es el consejo, que ya es el momento de ir de regreso a la Biblia con seriedad, y escuchar el mensaje de Dios que nos enseña, nos redarguye, que nos corrige y nos instruye en justicia. Es la hora de desarrollar un plan que nos ayude de manera concreta a corregir estas prácticas pecaminosas o malas actitudes. Yo voy terminando con otro ejemplo, porque como le dije al comienzo, esto es práctico y yo creo que vale la pena. Yo creo que, y espero que no sea esto para alguien de aquí, pero siempre va a ser oportuno tener en cuenta, porque la palabra hace eso, nos habla. Y yo le preguntaría, o preguntaría a alguien, al de los que están conectados allí, ¿qué va a hacer usted? Por ejemplo, cuando vemos Efesios 4:31 y nos dice: quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Pregúntese, ¿cuál va a ser mi plan? ¿Me está hablando esta palabra? Entonces, nuevamente el consejo: aprovechemos esta utilidad de la palabra de Dios cuando nos dice útil para instruir en justicia, porque ella es útil para entrenar o disciplinar en esta justicia. Ella no solo nos muestra ese camino correcto para servir al Señor, sino también el camino correcto para servir a los hombres. Porque eso es lo que Dios quiere, esa relación
perfecta con Él y esa relación horizontal con quienes nos comunicamos, con quienes nos relacionamos. La palabra de Dios definitivamente es una guía completa. Es preciosa. Nos capacita para toda buena obra. Ella es la regla para vivir bien. Oremos, hermanos. Amado Dios Padre, gracias por esta tu palabra. Gracias porque siempre va a ser oportuna. Gracias porque siempre va a ser eficaz. Háblanos, Señor. Aún nos cueste, pero háblanos, no dejes de hacerlo. Queremos hacer tu voluntad porque queremos llegar a esa plenitud, a ese varón perfecto. Gracias, mi Dios. Bendice a mis hermanos, bendice a tu iglesia, bendice a aquellos que en este momento conectados y que de una u otra manera son tocados por esta tu palabra. Trae paz a sus corazones y ayúdanos a tomar, ayúdales a tomar también las mejores decisiones de sus vidas. Te pido todo esto en el bendito y precioso nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén y amén.